vamos a dar comienzo a esta sesión en la que vamos a abordar el problema de la vivienda y el mercado inmobiliario, en la que van a participar tanto la sociedad civil, que estáis aquí presente, estudiantes que van llegando algunos así a cuentagotas, igual de repente vemos que van entrando. Tenemos también, nos acompañan dos expertos que ahora luego presentaremos, pero voy a darle paso a la inauguración a María José Broseta, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Ciudad de Valencia. Bueno, pues buenas tardes y gracias por tu presentación. A mí sí que me gustaría hablar del tema que está muy trabajado desde la Federación y ver todos aquellos puntos en los que nosotros insistimos y que debe ser algo que se tiene que ya trabajar intensamente porque es un grave problema que tiene esta ciudad. La vivienda realmente se ha convertido desde hace ya un tiempo en una mercancía de alta rentabilidad que atrae a especuladores y aboga y ahoga, mejor dicho, a los residentes y además los expulsa de esta ciudad y sobre todo de los distritos y los barrios. Y no se para, sino que continúa y cada vez más fuerte. Sin ninguna duda, la industria del turismo está jugando un papel importante en esta ola especulativa que se manifiesta a través de la cantidad de demanda de vivienda que en este caso es necesario. En el caso de nuestra ciudad, de Valencia, hay una inacabada demanda de vivienda para muchos usos diversos y menos para residir. O sea, nosotros lo que vemos es que hay mucha demanda en determinados puntos, pero para residir en nuestra ciudad es muy escasa. Así que no es solo una cuestión de desequilibrio entre oferta y demanda, sino que el problema es que buena parte de esta ola compradora son inversores que buscan mejorar su rentabilidad a través de alquileres ocasionales, ciudadanos de otros países del mundo que buscan una segunda vivienda en un país en el que normalmente tenemos un buen seguro y unos buenos derechos. Y ahorradores que compran viviendas para revalorizar inversiones de forma más rentable y fiable que las acciones o los bonos que hasta ahora estaban de moda, pues en este momento es más la vivienda. Todo ello nos hace que los precios suban, tanto que la compra como de alquiler es evidentemente que lo que hace que haya factores endémicos como la gran cantidad de pisos vacíos que hay en esta ciudad o las bolsas de solares y la falta de políticas activas de fomento de la vivienda pública. Pero o la política resuelve este desaguisado en el mercado inmobiliario o el malestar y el conflicto social están asegurados, vamos. La situación es cada día mucho más grave y nos enfrentamos a una coyuntura dramática, una emergencia habitacional que expulsa a la ciudadanía de su ciudad y obliga a familias a vivir en condiciones cada vez más precarias.
y dificulta también, por supuesto, vamos a tocarlo en varias ocasiones, la emancipación de los jóvenes. Los precios de alquiler son inaceptables y las condiciones para acceder a una vivienda llegan a ser, sinceramente, nosotros lo consideramos humillantes. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia hemos presentado numerosos foros, propuestas concretas, viables, más que razonables y que no se aplican mientras se sigue agravando el problema. Y voy a enunciar unas cuantas que creo que son propuestas concretas pero muy graves. Primero, Valencia se debe declarar como zona tensionada para controlar los precios de alquiler y proteger a los inquilinos. Convertir los más de 4.000 alojamientos turísticos ilegales en viviendas residenciales. Crear una agencia municipal de alquiler que ofrezca seguridad a arrendadores y a inquilinos y gestione recursos propios o de AUNSA e interpele a los tenedores de viviendas vacías. En este caso, tengo que decir que en Valencia hay ya 36.000 viviendas vacías en esta ciudad. Y debemos también detener totalmente los desahucios y los desalojos. Resolver la crisis de la vivienda implica cuidar a quienes son expulsados diariamente de sus casas. Aplicar mayores cargas impositivas a través del IVA a los más de, como he dicho, 36.000 pisos vacíos en la ciudad. Los pisos vacíos, como nos dicen ahora los anuncios, no necesitan alarmas ni puertas blindadas, sino lo que necesitan son residentes. Y también es posible una bonificación fiscal a las ayudas directas en el caso de que estas viviendas se destinen a alquiler a un precio tasado y que facilite el acceso a la vivienda a las rentas más bajas y a los jóvenes. Activar un plan para movilizar solares, suelo público y el registro municipal de solares, que hasta el día de hoy lo hemos pedido muchísimas veces y no se nos ha facilitado. Y aprovecho hoy, ya que estamos en la universidad, donde se forman nuestros jóvenes, para reiterar que es imprescindible considerar a las personas jóvenes como un colectivo especialmente vulnerable y prioritario en la adjudicación de contratos de alquiler asequibles, tanto en vivienda de protección pública como en aquellos contratos en los que los propietarios se vean bonificados para que la gente joven pueda empezar sus proyectos de vida en la ciudad. Y por qué no, ahora se habla tanto de aranceles en este mundo globalizado y de economía del mercado, porque no se establecen limitaciones y recargos para frenar la especulación inmobiliaria extranjera que hace, como hacen otros países, como es Canadá o Nueva Zelanda, en la que España, cualquier limitación requeriría una reforma legal, que se haga, pero este es precisamente uno de los temas que vamos a debatir en esta mesa de hoy, y hay que regular o limitar el mercado inmobiliario para que la vivienda cumpla con su función social. Y nos gustaría saber,
¿por qué no se implementan medidas como las que proponemos? Medidas que abordan realmente problemas de la vivienda, porque lo poco que se está haciendo es mucho y muy insuficiente. Y por encima de este rosario de medidas que os he planteado y mejores intenciones con que cada día llenan los periódicos nuestros políticos, la realidad que se impone es que la vivienda se ha convertido por encima de todo en un activo financiero de alta rentabilidad, inaccesible para amplios sectores de nuestra sociedad. Y para muchos el mercado de la vivienda se ha quebrado, está totalmente roto. Y no hay más que ver que lo que está pasando ahora mismo cuando las viviendas son más que inaccesibles e imposibles, pero resulta que es cuando es una incongruencia, pero cuando más viviendas se están firmando y compraventas se están firmando. Así que desde el punto de vista vecinal, aquellas y aquellos que defendemos que el derecho de la ciudadanía no es posible sin el derecho al arraigo, a pertenecer a una comunidad, no es posible sentirse ciudadano y ciudadana sin una vivienda accesible. Esto es con muchos más cosas, pero por hacerlo corto, es uno de nuestros desafíos que tenemos delante y que defenderemos. Muchas gracias, María José. Sin duda alguna, la experiencia del día a día, el sufrimiento del día a día, lo tenéis vosotros, las asociaciones de vecinos, y desde luego que vuestra voz es de un valor incalculable. Para poder profundizar en esta materia, hoy nos acompañan dos personas ilustradas en el tema de la vivienda, dos personas que nos van a aportar un análisis sobre lo que está ocurriendo desde dos puntos de vista totalmente diferentes, pero que seguro nos permiten llegar a determinadas conclusiones, ¿no? Por un lado tenemos al doctor Santiago Carbó Valverde. Él es catedrático de análisis económico y él nos aportará una visión del mercado inmobiliario y la política de vivienda en España. Por otro lado, tenemos a la doctora Gloria María Caravantes López de Lerma. Ella es doctora en trabajo social y es experta en el análisis de la vulnerabilidad social y nos aportará una mirada más enfocada en el derecho de acceso a la vivienda. Bienvenido a ambos. Santiago, Gloria, muchísimas gracias por aceptar esta propuesta de participar en este debate. El debate lo tenemos planteado de la siguiente forma. Inicialmente, cada uno de ellos nos va a hacer una pequeña breve presentación de sus puntos de vista y posteriormente yo les formularé una serie de preguntas sobre los temas como más candentes que tenemos hoy en día en la mesa. En ese debate posterior, por supuesto, María José, estás invitada también a participar. Así pues, para no demorar más la presentación, si os parece bien, le damos paso al profesor Santiago Carbó. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Yo creo que sobre un tema que se le mire por donde se le mire es un tema que nos preocupa a todos y probablemente es el tema más urgente que tiene la economía y la sociedad española. ¿Tengo 10-15 minutos? ¿Cómo decís? Bien. No soy nada optimista, vamos a hablarlo claro. Y dirá, bueno,
Ya tenemos aquí el agorero que viene a contarnos su rollo. No soy optimista porque no se ha hecho nada o prácticamente nada en los últimos años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues llegamos después de un burbujón enorme que llegó hasta el 2008, que arruinó a familias, que arruinó a entidades financieras, que llevó a un rescate financiero con unas condiciones muy gravosas y que de hecho impidió la construcción pues, desde el 2012 hasta hace muy poco tiempo. Es decir, generó muchísimas dificultades. ¿Por qué se llegó a la crisis? Porque del año 2000 al año 2008 España construía, yo voy a referirme más a España, que Valencia es uno de los puntos más complicados, como luego diré. España construía en torno a 700 o 750.000 viviendas todos los años. Para que nos hagamos una idea de lo que eran 700, 750.000, que es lo que necesitamos curiosamente ahora, pero necesitamos en las ciudades sobre todo tensionadas, ¿no? En aquel momento eran pues, en las ciudades importantes, en la costa, en el cerro de la segunda colina alejada de la playa, es decir, construían en cualquier sitio. Era la suma, o era mayor, esas 750.000, que la suma de las viviendas que se construían en suma, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Eso es algo serio, ¿eh? Es decir, construíamos más que esos 4 países juntos, los 4 países que eran referencia porque el Reino Unido en aquel momento estaba en la Unión Europea. Y hemos pasado a construir muy poca vivienda. Las condiciones y el estigma que se generó sobre la vivienda a partir del rescate financiero de las entidades financieras, pero que también trajo condiciones para nuestro país, pues lógicamente hizo que no se hiciera nada. Quizás no había consensos, quizás se pensaba que había suficiente vivienda, pero de repente llega la pandemia y los años después a la pandemia y nos encontramos con que se dispara nuevamente la demanda y, como se ha señalado, en buena parte demanda no residente y demanda mayorista, es decir, probablemente de fondos de inversión, etcétera, y se va menguando el stock de vivienda disponible pues, para los nuevos hogares, porque al final nuestro país genera nuevos hogares todos los años, es decir, que pueden ser 100.000, 150.000 parejas que se quieren o se quieren independizar o individuos, hombres o mujeres que quieren irse a vivir solos, y eso se ha parado gravemente. Es una de las cosas que voy a poner, no sé si me puedes pasar la siguiente, que tiene alguna. Entonces, nos hemos dado cuenta de este problema pues hace 3 o 4 años. Y ahora nos damos cuenta que necesitamos construir en torno a 1 millón de viviendas en los próximos 7 o 8 años para intentar paliarlo. Llevamos ya 2 años hablando de esto. Y la verdad es que las competencias en España, probablemente Gloria pueda hablar a lo mejor algún aspecto más, están repartidas. El Estado tiene una parte, el Ministerio de Vivienda tiene probablemente la normativa estatal, pero son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que realmente tienen la vía, ¿no? Y como sabemos perfectamente, en España, en el Estado gobierna un signo y en la mayoría de las comunidades autónomas gobierna otro signo, otro partido político. Y no se ponen de acuerdo, o no hay voluntad política, o no hay incentivos adecuados, que eso también lo quiero señalar. Probablemente hay una serie de incentivos que no es fácil de hablar. Porque hay una idea que quiero que quede clara. Hace falta mucha vivienda en propiedad para aquellas personas que quieran hipotecarse y quieran tenerla en propiedad. Tienen todo el derecho, no es nada malo, lo hemos hecho todos, por lo menos hasta las últimas generaciones, o si te toca vivir un tiempo en Barcelona, en Madrid, aquí en Valencia, si eres de fuera, en Málaga, que son las 4 ciudades probablemente más críticas, pues que puedas tener acceso a esa. A través del alquiler. Un alquiler que en este momento es prohibitivo y que no hay prácticamente vivienda social. ¿Y por qué no hay? Pues yo voy a intentar relatar, porque tampoco tengo tiempo para más, pues una serie de problemas. El primero, yo creo que todos los gobiernos, a la hora de la verdad de la vivienda, se confrontan a un problema. Espero que se me interprete bien. Esto no está culpando a nadie. Por un lado, quiere construir vivienda como manera de quitar la tensión en el mercado, ya que la demanda se amplía, demanda especulativa y no especulativa. Pero ¿cuál es el problema? La mayor parte de las viviendas y de los activos inmobiliarios en propiedad en nuestro país está en manos de una serie de personas. Aparte, las personas que tienen mayor edad, porque es lógico. Es decir, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Ha sido la ruptura de que las nuevas generaciones no se han incorporado. Y claro,
a construir más vivienda, tomar decisiones sobre la vivienda, es reducir la rentabilidad de los activos que tienen esas personas. Porque probablemente los partidos políticos, a algunos les gustará más, les gustará menos, pero sí que, bueno, si el fondo de inversión protesta, ese no vota. Pero sí que es verdad que determinadas políticas de vivienda pueden incidir en aquellos ahorros invertidos en vivienda de muchas generaciones. Y por eso, a veces las medidas no dicen, ¿por qué no se hace más? Bueno, porque hay una parte de las personas que diría, oiga, usted está haciendo esto y lo que valía tanto, dentro de 5 años me va a valer menos. Es decir, y era un poco mi seguro, ¿no? Segundo, en España necesitamos una mayor seguridad jurídica. En este momento no están alineados los intereses de propietarios de vivienda, y me refiero a los propietarios minoristas, esas personas que tienen uno o dos pisos que pueden alquilar, con los que quieren alquilar, con las personas, los inquilinos. No están alineados. Siempre te dirán los propietarios, es que tengo miedo a que se quede, a que no me pague, a que no sé qué, a que no sé cuántos, a que me entre en ocupa. Y por otro lado, el inquilino protesta porque no tiene seguridad, no tiene estabilidad. Hay que hacer un esfuerzo para escuchar a las dos partes, deberían hacerlo los gobiernos, de cualquier signo, para ver cómo se alinean, para cómo se genera esa confianza, porque es evidente que tenemos viviendas vacías. Que no tiene ningún sentido. Es un recurso que decimos los economistas ineficientemente utilizado. Es decir, y por tanto hay que crear incentivos, que pueden ser incentivos de apretar las tuercas, claro. Es decir, bien vía fiscal, bien vía o incentivo. Oye, si usted lo pone en alquiler, pues lo que queremos es que haya más vivienda disponible. Lo pone usted en alquiler, se le da un incentivo fiscal, o si usted pone una renta razonable, etcétera. Eso también funciona. Eso puede funcionar perfectamente. No ha funcionado en nuestro caso cuando se aprobó la Ley de Vivienda de 2023 porque no se acompañó de otras cosas. Y porque, como todo en este país es pura política, pues estaba comentando la presidenta, pues que no se declaran zonas tensionadas, porque declararte zona tensionada normalmente es declararte como a favor del gobierno de un signo. Y si tú eres de otro signo, pues... pero aún así están haciendo algunos del otro signo, porque están en una situación agónica, el acceso a la vivienda. Pero lo dificulta. Hace falta una ley del suelo. La ley del suelo, que estuvo a punto de aprobarse, hace falta. ¿Por qué? La nuestra es obsoleta. Para un promotor público-privado, no estamos hablando solamente de aquí personas que quieran ganar dinero, una parte de la promoción que hay que hacer es pública. En Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, las ciudades que ustedes quieran, tiene que ser buena parte pública. No podemos esperar a la privada. No se puede esperar a la privada. Ya eso se ha perdido. A lo mejor hace 7 años sí, hoy ya no. Hoy ya, para atajar el problema, tiene que ser pública. Que luego se podrá ver qué condiciones, etcétera, pero tiene que ser pública. Es decir, para mucha gente dice, bueno, estamos en una sociedad de mercado, etcétera. Sí. Y ese es uno de los problemas que además tenemos que respetar porque estamos en un mercado y por tanto los propietarios tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con su vivienda. Pero, lógicamente, también hay que generar incentivos para que puedan ponerla a disposición del mercado, ¿no? Entonces, la ley del suelo en este momento es bastante... La que tenemos es muy complicada. Por ejemplo, genera inseguridad jurídica. Si tú estás en el trámite 7 de 8 trámites y en el 7 te paran, tienes que empezar de nuevo. Eso genera muchas dudas en la promoción. Claro, pública o privada. Entonces, hay que poner más suelo disponible. Hay que tratarlo como un problema nacional. A los políticos dicen que es un problema nacional, pero no lo es. No lo está siendo. Una maldad es porque la población joven representa un porcentaje pequeño dentro de la pirámide de población española y el que no plora no mama, ¿no? Por ejemplo. Y somos mucho más los mayores. Pero es evidente que no se visibiliza. Ayer lo hablaban en el Congreso de los Diputados, estaremos probablemente alejados o no del portavoz de Esquerra Republicana, pero qué bien lo expresó, Rufián, qué bien lo dijo. Y este es un problema grave. 2 ideas más que quiero comentar. Tenemos una tasa de emancipación juvenil, no me va a dar tiempo a más, muy baja. Históricamente muy baja, mínimo histórico, 15%. Consecuencia de esto. Y por tanto hay que hacer algo. Y es un problema que requiere más que esto. Es un problema del conjunto de la actividad económica. Nos encontramos con una sociedad, una economía que tiene poca productividad, que no aumenta. Si no aumenta la productividad, no aumentan los salarios medios.
los jóvenes están teniendo un problema de salarios, pero probablemente no sería tan grave si la vivienda no se llevara una parte tan grande de su salario. Es decir, un salario de 1.800, 2.000 está mal, pero si solo se lleva 300, oye, te quedan 1.500. Pero no se lleva 300. Se lleva mucho más. Ahí es el problema. Entonces, España, y ahora como economista, está creciendo mucho. Nos felicita hasta Trump. Bueno, de aquella manera, pero nos felicita hasta Trump. Está creciendo 3% más que, aparte, más, y vamos a seguir. Por las razones que sea, desde luego, porque tenemos un sector turístico muy importante que bien se ha fundamentado, no en la parte gruesa, no en la parte mollar, pero está creciendo también por las viviendas Airbnb, etcétera, que se emplean, ¿no? Pero sobre todo por hoteles, etcétera, y porque pues muchos ayuntamientos están enfocándolo todo a tener nuevos hoteles, a tener nueva actividad económica, a tener los restaurantes, a que esté todo lleno, cuando además tenemos una infraestructura limitada. La infraestructura es casi la de hace 20, 25 años, pero ojo, con mucha más gente. Lo estamos notando en los cercanías, lo estamos notando en los AVEs, lo estamos notando que se nos está colapsando el sistema. Es decir, y además, por supuesto, el tema de la vivienda. Pero estamos aplicando más y más porque la economía crece. La economía además está creciendo, probablemente ustedes lo saben porque los economistas estamos siendo muy pesados el último año, porque vienen 800.000 personas nuevas todos los años a nuestro país en términos netos, fundamentalmente de Latinoamérica, que nos vienen fenomenal, porque vienen además, hablan nuestra lengua, vienen con capacidades digitales o productivas y por tanto vienen a trabajar y a esforzarse, en buena parte. Pero pronto seguirán viniendo, si no tienen dónde... Y aparte de para nosotros, los que estamos aquí ya, seguirán viniendo si saben que no pueden vivir o van a tener que vivir en un habitáculo que no es digno para un trabajo que puedan tener. ¿Cómo van a venir ingenieros o alguien que queramos fichar con su familia y sus hijos o como sea si no pueden vivir en una vivienda razonable? Entonces, está empezando a ser un coágulo que estrangula la economía nacional, pero ya hace tiempo. Y yo creo que es muy importante que los políticos le den la prioridad. ¿Por qué no se le da? Me gustaría, a lo mejor, pues yo como economista, pues a lo mejor no entiendo tanto las relaciones políticas y sociales. ¿Cómo es que no se le da? Porque lo mencionan todos. Lo menciona el presidente del gobierno, lo mencionan las presidentas y presidentes de las comunidades autónomas, lo menciona todo el mundo. ¿Y por qué no se está haciendo suficiente? Estoy apoyándome sobre todo en creación de oferta de vivienda, que es una parte del debate posterior. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace sobre la demanda, de la manera que se ha hecho hasta ahora, está retirando vivienda del mercado. Porque la gente se siente más insegura. Y retirar del mercado es alquilarla bajo mano, sin que no sea transparente. ¿Vale? Entonces, actuar sobre los precios de la vivienda sin a la vez generar incentivos para que la gente pues alquile, pues es muy, muy complicado. Y luego hay otras soluciones. Vamos a tener otro tipo de soluciones más modernas, co-living, etcétera. Pero yo creo que lo vital es generar incentivos para que los que ahora no están alineados, que son propietarios, y aquí me refiero sobre todo a propietarios minoristas. Yo, la verdad, la estrategia que pueden seguir fondos de inversión, etcétera, que ahí a lo mejor en algún momento los gobiernos, yo no soy intervencionista, como economista que soy, no quiere decir que sea ultraliberal, pero yo no soy muy intervencionista, pero claro, puede llegar un momento que sí que tengan que limitar la actividad de estos fondos porque están generando, es decir, la actividad de estos fondos, que es apoyar y dar una imagen es que España es un sitio seguro para inversiones, está generando un problema social que es más grande que las posibles ganancias que podamos obtener por esa buena imagen como España para venir a hacer negocios. ¿Vale? Entonces ya se nos ha complicado el problema. Se podía haber hecho compatible con esta idea, termino, esto de derecho social y mercancía, pero como por la evolución que ha sido, porque se dejó de construir después del rescate, por lo que nos pasó hace 20 años. Y los jóvenes dirán, a mí que me cuente usted, pero es así, se ha hecho y estamos pagando por aquellos errores, pues va a haber que hacer un esfuerzo y dedicar muchos recursos para empezar a buscar una solución que al menos en 5 años alivie esto. Porque si no hacemos lo que necesitamos, por eso he dicho soy pesimista, en 5 años no habremos ni aliviado parte de esta situación. A lo mejor la solución está a 10 años vista, pero eso está muy lejos. El que ahora tiene 23 años, dentro de 10 años tiene 33 años y ya tiene otra vida y tiene otros proyectos. No podemos esperar tanto. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Els tècnics de so que me diguen si aixina bé. Vale.
Molt bé. Bona vesprada a totes i tots. Gràcies per estar ací i gràcies per la invitació i a Javi, que també ha sigut un poc el motor, el professor Javier Serrano, d'esta jornada. Des de la meva perspectiva, jo vaig a basar-me en una altra mirada de la vivenda o de l'habitatge i és més bé des de la funció social de l'habitar. Que d'esta se parla un poc menys que de la vivenda com un sostre, no? Com un allotjament. Només vaig a utilitzar esta diapositiva, que és de fa 31 anys, però si no vos haguera posat la data, segur que podria haver sigut molt actual i del 2025. És una frase del que en aquell moment era ministre, que era Josep Borrell, y que diu: la especulación urbanística y la escasa posibilidad de acceder a una vivienda digna en España son dos espinas que el gobierno no ha logrado o no ha podido quitarse de encima. Caramba! Pues han passat 31 anys i encara sembla que estem en el mateix punt de partida. Perquè tampoc és que hem vist, Santiago ja ho ha dit, tampoc és que hem vist massa coses significatives de canvi en la política de vivenda. Hem vist una llei estatal de la que parlarem ara, però tampoc és que hem vist un canvi substantiu en el que poder tindre esperança. Però també és de veres que la desesperança mos porta a la inacció. Aleshores, això tampoc el volem. En Espanya, i en la majoria de les comunitats autònomes, encara predomina el que és el model de l'Espanya de propietaris que no de proletarios, que segur que vos sona, perquè era d'aquell ministre Arrese, de l'època franquista, en la que en l'habitatge ja n'hi havia una càrrega ideològica molt important, que era que és que volem una Espanya de propietaris que tinguen ixe, anem a dir, dret i bé en el seu patrimoni, no? Des d'aquell moment, que era aquesta frase de l'Espanya de propietaris que no de proletarios, 1955, Espanya, el govern estatal i les autonomies posteriorment amb la Constitució, el que han desenvolupat com a instrument fonamental d'esta política són els plans estatals i autonòmics de vivenda, de forma simultània. Quan s'acaba un, comença un altre. Quan s'acaba un, comença un altre. Des de 1955. Així, com a instrument fonamental de desenvolupament de la política de vivenda. Sí que és de veres que la llei de 2023, la llei estatal, per a garantir el dret a l'habitatge, ha sigut un fet històric, en el que se despertaren moltes de les nostres esperances, però també moltes de les nostres decepcions. Perquè la llei, en aquest cas l'estatal, no acaba d'aterrar ni de resoldre totes les fractures que veníem tenint, en aquest sentit, tota la ciutadania. No només uns pocs, sinó més bé tota la ciutadania. I ara, ja no només en la crisi del 2008, sinó després, en la pujada dels preus, estem veient que ja és una qüestió estructural, que afecta no només a una generació, sinó que també és una qüestió intergeneracional, que després ho comentarem en les preguntes. N'hi ha molt de combustible de malestar residencial. N'hi ha molt de combustible en aquest sentit, perquè afecta moltes capes de la població. Com dic, no és només una generació la que es troba afectada. I per què? Perquè no és només una qüestió d'accessibilitat, de qui pot permetre's una vivenda, siga en règim d'alquiler, de lloguer o en règim de propietat, sinó també en termes d'assequibilitat. Ho ha comentat també el company, el fet de que quan destinem del nostre sou a poder pagar una vivenda. Perquè ja el tindre un treball, o tindre més d'un, no mos assegura que puguem tindre un habitatge. I en això, clar, quan nosaltres parlem de la vivenda és que no és només un sostre. La vivenda és també un lloc on tu poder desenvolupar-te, on tu poder créixer. I ja, si romanticem encara més la idea de l'habitar, és també un lloc on estimar, on sentir-se segura, on sentir-se protegida, però també on desenvolupar un projecte de vida. A vegades ens diu que els joves, i ningú que diga que jo no soc jove, no volem tindre fills.
És que jo no vaig a tindre fills compartint un pis. Qui vulga, qui ho faça, però jo no vaig a compartir pis si vull crear una família. Perquè no té sentit. En el model que estem veient, això és una realitat. Però també n'hi ha, com ahir, una certa part de criminalització cap als joves. Nosaltres, que som professores de la universitat, ja ho estem veient en el nostre alumnat. N'hi ha molt de les nostres alumnes que pateixen per poder trobar un pis. Aquelles del fons diu, sí. A mi també em preocupa quan les meues alumnes em diuen és que ara tinc que anar i tornar des de casa encara que estiga 1 hora i mitja perquè no puc permetre'm viure així en València. Encara que siga en un barri dels nostres, com diguen les treballadores socials. Clar, això és una qüestió greu perquè ja t'estàs limitant el dret també a l'educació. No sé si se fixeu en este cas. Perquè ja al final el fet d'estudiar i de que tingues aquesta impossibilitat de veure on vius t'està també limitant que tu te pugues educar com a futura treballadora social, com a futura geògrafa, en la carrera que tu vulguis. Que això és molt important. No només a l'hora de créixer, tindre una família, cotitzar, etc., sinó també del projecte de vida que tu vols o que tu esperes en lo que fas. A vegades parlem d'aquesta pèrdua de protagonisme de l'administració pública, però jo quasi que diria que n'hi ha una inacció de l'administració pública, dels 3 nivells de l'administració pública. Els ajuntaments tenen el sòl, el suelo, no? Ara, l'altre dia estava en el Ministeri de Vivenda i em diuen que ja estan preparant com un nou projecte de la llei de suelo per veure aquestes fórmules de col·laboració público-privada a l'hora de poder garantir el dret a l'habitatge, etc. I jo dic, a mi me sembla molt bé, però mentre no estiguen les 3 administracions damunt de la taula, totes reunides i fer un pacte d'estat, jo no me crec res. Perquè l'Estat pot fer el que vulgui, les autonomies també, però si és sense els ajuntaments no tindrà futur, no tindrà recorregut. Perquè el nostre model, després de la Constitució, és un model weberià, que això és un model on cada departament, on cada conselleria, cada ministeri, cada regidoria té les seues competències i no n'hi ha interdependència, no n'hi ha porositat, no n'hi ha aquesta interrelació que n'hi ha que tindre. Els serveis socials no se parlen en vivenda, vivenda no se parla en sanitat, tampoc en... Això no pot ser, perquè al final el centre de totes les polítiques són les persones. Però és que a banda de que les persones siguin el centre, les persones cal que siguin el primer de totes les polítiques. Si això no ho tenim en compte, qualsevol política de vivenda que estiga damunt de la taula està perdent el seu recorregut, perquè no està considerant més enllà de facilitar un sostre que la gent se puga desenvolupar en un projecte de vida. Que això també està afectant a les cotitzacions per a les pensions, a una mirada més a llarg termini. Se parla també del dret a l'habitatge, però n'hi ha que afegir-li també en aquests últims anys la coletilla d'assequible, pública, que també ho ha dit la presidenta de la federació, i accessible. I aquests 3 també pense que són fonamentals per a determinar tant el nostre present com el nostre futur. Per tant, cal reparar aquest malestar residencial i d'emergència habitacional en el que exigir un plantejament que no només siga de qüestions polítiques, és a dir, estan molt bé tots els estudis perquè mos sobren dades, de fet, Santiago les ha posat, n'hi ha molts informes, Banco d'Espanya, a nivell internacional també, Nacions Unides, etc. N'hi ha molts estudis que ja parlen de que la situació de l'habitatge en Espanya no pot demorar-se més. No pot demorar-se més. Perquè si no fem alguna cosa ja, després serà irreversible.
pensar i reflexionar el model de la vivenda requereix també un plantejament financer, estratègic i operatiu en aquests tres nivells de l'administració, en el local, en l'autonòmic i en l'estatal, perquè són al final les tres cares visibles de lo que és un sistema. Això passa en sanitat, passa en serveis socials, etc. Jo no puc dir, i en la mà en el foc, que tenim un sistema de vivenda. ¿A on està el sistema de vivenda? És que jo no lo veo. ¿A on està? Quan una persona no pot trobar un habitatge o té dificultats per pagar l'habitatge, a on va? A serveis socials? No perquè siga treballadora social, sinó perquè és una realitat. I aquesta qüestió que està desatesa com a el cinquè pilar de l'estat del benestar que se parla, està sent atesa per altres sistemes que no tenen la competència en vivenda. Per tant, no podem dir que n'hi ha un sistema de vivenda, tenim l'antisistema de vivenda. Perquè alguns ajuntaments tenen les oficines SALOC, les oficines d'habitatge, etc. Però això és com el model xampinyó, així sí, allí no, allí tal, allí tal... No, això no pot ser. Si realment mos creguem el dret a l'habitatge. Reparar les fractures i recuperar el protagonisme de l'administració pública també suposa regular el dret a l'habitatge des de l'interès general i el bé comú. Perquè al final, este dret té que servir per a totes les ciutadanes. Això Rufián també ho comentava en la seva intervenció en el Congrés dels Diputats. Un sistema que per què no existís? Perquè jo no veig planificació, jo no veig gestió, jo no veig control, jo no veig provisió i resposta des de lo públic. No la veig. Veig parxes, això sí que ho veig. Veig moltes promeses també. Algunes construccions d'habitatge, però la solució de l'habitatge no passa només per construir. Perquè ella també ho ha comentat, Maria José, n'hi ha 36.000, si no m'enganye, així només en la ciutat de València, que estan buides. I per què no hem comentat les turístiques? Perquè ja entre un combo i l'altre, fatal. I, clar, en aquesta llei estatal de vivenda, i en això acabe, per què se despertaren moltes de les nostres desesperances que estava dient? Perquè no parlaren en cap moment de la funció social de l'habitar. Sí que és de veres que comentaren les dificultats de determinades persones i parlen de persones en situació de vulnerabilitat, com supervivents de violència de gènere, persones en especial vulnerabilitat, etc. Però no acaba de definir què significa això de persones en especial vulnerabilitat. Però no parlaren d'aquesta funció social de l'habitar, que vos dia. L'habitatge és un element que serveix per a combatre la pobresa, però també un pilar essencial, com dia, on poder desenvolupar-nos. No es tracta només de proveir aquest sostre, com parla tota la llei en el seu articulat, sinó també d'aquest dret a l'habitatge. Per tant, jo considero que aquesta funció social de l'habitar el que cal que contemple són unes quantes mesures, que com ha dit Maria José, jo també vaig a dir-les. Una és garantir l'accés universal i a la seguretat habitacional al conjunt de la ciutadania. I ojo, perquè dret universal no significa que, en este cas, puga ser, enteneu-me, per a tota la ciutadania. Vull dir, totes les ací presents tenim el dret universal a l'educació, però a ningú d'ací se li acudiria a lo millor anar a primària o a secundària, perquè no mos correspon. O, si no tenim cap tipus de dolència, malaltia, etc., ningú té per què acudir avui a un hospital. És a dir, els drets s'exercicen quan realment tu tens una sèrie de característiques per a tu poder exercir aquest dret. Jo, si volguera exercir el meu dret a l'educació, me n'aniria a l'escola oficial d'adults, a la universitat, un cicle formatiu, qüestions que estiguen més arrelades a lo que és les nostres característiques, per edat, per interès, per coneixements, pel que siga. En el cas de l'habitatge passa exactament igual. És a dir, garantir quan efectivament se donen certes
certes situacions. Òbviament, si tu tens 15 pisos, clar, garantir-te el dret a l'habitatge tindríem que veure també, perquè ja el tens més que garantit, en aquest cas. La seguretat habitacional, no només en temes de desnonaments, sinó també en aquesta seguretat que les persones puguem tindre de cara a que aquest cost mensual estiga cobert. Que estiguem tranquil·les que en el nostre sou podem assolir aquest preu, aquest sostre en el que vivim. La limitació del protagonisme del sector privat, perquè el sector privat en vivenda mos ha menjat. Mos ha menjat. Precisament una de les grans reticències que n'hi ha a nivell polític és perquè el sector privat té molt de poder. Perquè el parc públic és pràcticament inexistent, no arriba ni a l'1% del PIB. Per tant, clar, i se té molt de poder en la definició del dret a l'habitatge com a problema públic. La limitació dels preus de la vivenda a partir de les zones tensionades o altres fórmules que també se podrien estudiar, el finançament estable, adequat i progressiu en la matèria des de la consideració, com dia, d'un servei d'interès general per a tota la ciutadania i també la regulació per part de les administracions públiques d'equips interdisciplinars que s'encarreguen d'aquesta funció social de l'habitar. Perquè quan la llei 2023, la estatal, parla del dret a l'habitatge en les persones especialment vulnerables o en supervivents víctimes de violència de gènere, significa com si la seva situació de violència de gènere es solucionara amb un sostre. I això no és així. Quan una persona en dificultats i en problemes seriosos de vulnerabilitat o d'exclusió social té problemes d'habitar en comunitat, en convivència, necessita de professionals de l'acció social que li acompanyen en aquesta funció social de l'habitar. Per tant, jo crec que les reivindicacions que podem fer, i també m'agradaria escoltar-vos a vosaltres, té que ser per una política d'habitatge que no només posi a les persones en el centre, sinó que considere a les persones primer davant de tot. I ja està. Moltes gràcies. Bueno, vamos a dar paso. Ahora vamos a trabajar, vamos a profundizar en cuatro puntos, 4 ejes que consideramos estratégico. El primero de ellos le preguntamos a nuestros representantes aquí en la mesa el dilema de la vivienda como derecho social o mercancía, ¿vale? Entonces nos planteamos hasta qué punto es la crisis actual es el resultado inevitable de tratar la vivienda principalmente como un activo de inversión financiera, en lugar de como un derecho social fundamental, ¿no? Gloria estaba ahora refiriéndose a eso, Rufián lo refirió ayer. Si tuvisteis la oportunidad hace 15 días de ver el programa de Apunt Zoom, lo trata muy bien también este tema entre mercantilización y derecho social, y nos planteamos, ¿es posible en nuestro sistema económico actual, tal y como está el mercado de la vivienda en este momento, reconciliar estas dos visiones, o ya realmente hemos llegado a un punto en que estamos ante una contradicción insalvable? ¿Yo? Empieza, Santiago, sí. Bueno, yo no creo que nadie diseñó a la vivienda para que fuera mercancía solamente, ¿no? Lo que pasa es que han sido las consecuencias de todo lo que ha ido aconteciendo y con el aumento de la especulación. Un dato que se me ha olvidado comentar es que España tiene un parque muy pequeño, un stock muy pequeño de vivienda pública, del 2%. La mayoría de los países con los que nos queremos comparar, pues lógicamente tienen el 10, el 15%, con pocas medidas de política de vivienda, que prácticamente yo creo que datan, ya la han quitado de la época de la cita. Hasta el año 94 o un poco más hubo política de vivienda, es decir, se construía viviendas de protección oficial, viviendas sociales, y eso se fue abandonando poco a poco, porque además se hacían de una manera que no funcionaba muy bien, porque la vivienda de protección oficial la podías descalificar.
y entonces pues ya hemos terminado. Pues entonces la comprabas, es decir, habéis generado, es verdad que tienes que volver la subvención y tal, pero generabas incentivos perversos, ¿no? Es complicado que deje de ser mercancía, porque en este momento es que todo es mercancía, es decir, en nuestra vida. Entonces, pero sí que puede volver a recuperarse una mayor facilidad de acceso, y eso es lo que hay que trabajar. Está recogido en la Constitución, que es un derecho. Es decir, que no, yo creo que más que la Constitución no podemos pedir, pero yo creo que lo que hay que es tener estrategias de política económica, de acción pública, que te lleven, pues lógicamente, a facilitar el acceso de una manera muy marcada. Pero en eso soy pesimista en el sentido del plazo, al menos. Es decir, hace falta ponerse ya las pilas, hace falta empezar a tomar acciones, hace falta intentar poner la ya existente, el stock ya existente, ponerlo a disposición con incentivos adecuados, y desde luego hay que construir más porque también ha aumentado la población y ha aumentado el número de hogares. Diría probablemente con los que tenemos no es suficiente. Y sobre todo que si tenemos un problema de falta, de carencia, por alguna razón, que es evidente que se puede paliar en parte con la que están vacías, pero no del todo, pues la especulación está más, o lo tiene más fácil. Lo va a tener mucho más difícil cuando hay una mayor cantidad. Es decir, normalmente se suele especular sobre los bienes más escasos. Y también porque se generen incentivos de acuerdo. Entonces, yo creo que en este momento en papel están los derechos. Es decir, no sé si se puede hacer algo más. Lo que hay que hacer es una estrategia para que se facilite el acceso, que realmente es el derecho en el sentido económico, no es un derecho general de la vivienda, sino, oye, facilitarme el acceso de una manera significativa. Si no, las consecuencias están servidas. Los jóvenes se irán solamente por el hecho de no tener vivienda fuera de nuestro país. ¿Para qué estamos formando jóvenes durante 4 o 5 años? Para que luego se vaya y que cuesta un dinero al Estado. Y todo el dinero que le han costado a los padres. Entonces, yo creo que hay que priorizar este debate, ojalá sea así a partir de ahora, pero aunque muchos digan que lo tienen prioritario, no se ve. No se ve grandes políticos, no estoy diciendo nada en contra de las personas del Ministerio de Vivienda, etcétera, pero no tienen el peso político, ¿no? Que habría que poner a una persona como un gran peso político, que sabemos que en el gobierno, bueno, que si fuera otro gobierno igual, siempre hay personas con peso político y que puedan llevar adelante el proyecto. Eso también es la imagen de que se quiere tomar en serio, sea Estado, sea comunidades autónomas, sea donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar mucho es para facilitar el acceso. De esa manera, bueno, habrá más mercancías para todos, pero sobre todo habrá que facilitarla. Yo sí creo que seguir profundizando que hace falta más derechos, etcétera, sin poner medidas prácticas, no nos va a llevar a ningún sitio, porque hasta ahora es que los derechos ya los tenemos. Ahí lo he señalado muy bien. Y no, el derecho no significa para todos, para los que tengan 10 viviendas y para los que no, sino para los que lo necesiten en cada momento, que cada vez es un número creciente, además. Gloria, ¿quieres aportar algo? Sí. Bueno, és que al final l'habitatge té una rentabilitat econòmica estupenda, perquè ara el que també estem veient no és només el lloguer de pisos sencers, sinó pisos que s'han convertit com si foren hotels, tenen un número en la porta, tu tens la teua habitació, no n'hi ha saló, la cuina, òbviament, és compartida, però tu tens com el teu espai per a les teues coses i no n'hi ha convivència. És un model d'habitatge a llarg termini basat en un model turístic, que és per habitacions, com si fos un hotel. I cada vegada més ho estem veient més. Jo he visitat pisos quan treballava en serveis socials l'any passat en Aldaia, que em sorprenia que per una habitació en Aldaia, clar, àrea metropolitana, tu pots dir àrea metropolitana, té tren, bona connexió en València, 550 euros una habitació. 550 euros. Si jo la multiplique per totes les habitacions que n'hi havia en aquest pis, són 2.500 al mes. Torna la pregunta. El dilema de la vivienda. ¿Derecho social o mercancía? Crec que està clar. Crec que està clar. Però, òbviament, este dret a la vivenda, este dret mercantilitzat s'està tornant en contra de, com estava dient, els més vulnerables. Aquestes persones que no només estem comentant estudiants, joves, persones en treball que no tenen on viure, etc., sinó també la gent de fora que vol vindre ací. Perquè
projectes migratoris de Colòmbia, Veneçuela, Europa de l'Est, etc., que estan truncats, això és una realitat també, i que s'estan tornant als seus països. Per tant, l'escenari és un poc en desesperança però no podem parar així. És a dir, tenim que també aportar mesures que se haurien de fer. I connecten la següent pregunta o que diga María José. No, yo estoy de acuerdo con vosotros que la vivienda es un hecho en el cual lo social se odia y se pasa a la mercantilización total, pura y dura, y cuanto más dura es, pues mejor, más sacas, ¿no? Creo que o cambiamos esas normas o la verdad es que de aquí varios años la gente va a estar muy mal. Entre otras cosas porque el compartir una vivienda, estamos casi en la etapa asistencialista, porque en una vivienda de tres habitaciones tienes que compartir 3 familias, total, pura y dura, tienen que compartir esos... No tienes intimidad, tienes allí, y no es cuestión de socializar o no socializar, que eso es otra cosa, sino que es al contrario, estamos fomentando el asistencialismo puro y duro porque no se puede acceder a todas esas otras cosas. Yo creo que, sobre todo, la ciudadanía tenemos que estar muy enterada, pero aparte yo creo que los políticos no tienen que decir sí, es un problema, sino que tienen que actuar. Y actuar si hay que cambiar lo que se deba de cambiar o aplicar lo que realmente es interesante, tendrán que hacerlo. Yo creo que a la ciudadanía ya no nos sirve el que eso es muy difícil, eso no se puede hacer. No, poneros a trabajar, que creo todas las administraciones, para dar soluciones que creo que en muchos casos son factibles. Muchas gracias a los tres. Seguimos, vamos a ir enlazando. Vamos a ir enlazando, ¿no? Porque sí es verdad que, bueno, siempre ha habido este debate, ¿no? Entre oferta y demanda, pero un poco yo creo que el problema ya no es solo que también la falta de oferta, ¿vale? Sino la especulación, ¿no? O esa demanda especulativa que se está produciendo, y al final la dificultad de acceso a la financiación para las familias. Yo, por suerte, he tenido la oportunidad de estar 4 años trabajando en un proyecto europeo de acceso a la vivienda con países como Suiza, Bélgica, Holanda, Francia, y la diferencia es significativa. Allí también hay dificultad de acceso, pero hay políticas migratorias, hay políticas, ¿vale?, que apoyan a quien sí que puede dar el salto y sobre todo a los estudiantes. Pero aquí este año nos hemos encontrado con un vacío hacia nuestros estudiantes, que muchos están teniendo que ir y venir a diario, y sobre todo a familias que sí que tienen ingresos, pero no lo suficientes como para hacer frente a estas hipotecas, ¿no? En consecuencia, ¿qué políticas concretas, más allá de construir, que efectivamente hace falta construir, pero si construimos y luego el acceso no va a ser efectivo, cómo podemos un poco desincentivar la especulación y proteger a la sociedad, vulnerada o no vulnerada, ¿no?, en sí, a la sociedad, porque es un círculo vicioso? Y al final va a depender de dónde uno nace. Si nace en Valencia va a poder acceder a la universidad, si nace en Játiva se va a quedar fuera. Gracias. A ver, yo creo que
la oferta es necesaria. No hay suficiente oferta en este momento por ese parón que hubo unos años, ¿vale? Y el país ha crecido. Yo recuerdo cuando era joven, hablaban de 38 millones de españoles, 40, ya somos casi 50. Es decir, el país ha crecido. Y bueno, y aspiramos a tener vivienda por nuestros mayores niveles de renta per cápita, etcétera. Pero evidentemente, mientras llega esa construcción de vivienda, hay que tomar otro tipo de medidas que yo creo que sí que son necesarias, porque se están generando unos perjuicios económicos y sociales que, ojo, ya llegan a muchos sitios. Y hay estudios, algún debate hace unos meses entre economistas, que una familia en Madrid con 50.000 euros lo tiene muy mal. Por 60.000, muy mal. Claro, si tiene la vivienda porque le heredó, no. Pero si no tiene la vivienda, tiene un problema serio. Si tiene, además, son 2 hijos, es decir, con todos los costes asociados que se tiene. Es decir, que evidentemente el que cobra mucho menos lo tiene mucho peor, pero que se está expandiendo el problema por ese elevado coste de la vivienda. Entonces, es verdad que ya tenemos claro que la oferta, ya hemos hablado cómo se puede aumentar, la ley del suelo, etcétera, etcétera. ¿Y qué se puede hacer mientras tanto, ¿no? Pues yo creo que hay que intentar vaciar, bueno, animar a los que tienen viviendas vacías. ¿Cómo? Pues habrá a lo mejor que animarles o grabándoselo, o el que tiene suelo sin un uso, pues también habrá que a lo mejor penalizarle, porque lógicamente hay que poner los recursos disponibles en esta situación extrema a disposición. No es lo ideal es que siguiera funcionando el mercado, pero el mercado ha traído un fallo, hay un fallo de mercado. Y en ese momento tienen que actuar, y un fallo de mercado que ya sabemos desde hace tiempo. No es una cosa que ha ocurrido en 6 meses. Hay un fallo de mercado que, por tanto, hay que atajarlo con él. ¿Qué se hace con la compra especulativa? Esto podríamos tener un debate grande. Evidentemente, para el gobierno, no olvidemos que el gobierno, su presidente, su ministro de Economía, etcétera, se reúne, pues a lo mejor se reúne algunas veces con las asociaciones, pero casi siempre se reúne pues, con el presidente de BlackRock, con el presidente. Y claro, al final ellos tienen que transmitir la idea de que este es un país business friendly, es un país propicio para hacer negocios. Pero eso hay que compatibilizarlo con que, evidentemente, teniendo un bien tan escaso, no pueda estar en manos de una demanda que no es la primaria. La primaria es para vivir dentro de él. Y a un precio asequible, no al precio que luego se pueda poner muy gravoso porque tenga que tener una rentabilidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues el gobierno quiso poner un IVA, ¿no? Y quiso poner del 100%. Sí, quiso poner un IVA del 100% para las compras de los no residentes, etcétera, pero no sé si eso nos dejará la Unión Europea. Es decir, quizás la Unión Europea aún no visibiliza el problema que algunos países tenemos, aunque no es un problema exclusivo de España, ¿eh? Es decir, España probablemente es el caso más o de los más extremos, y otros países del Mediterráneo, pero no somos únicos en eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Impidiendo lo difícil, poniéndoles un impuesto mayor, como si fuera un arancel. Es posible, pero claro, eso lógicamente puede generar otros perjuicios para la economía y, por tanto, tiene que pensarse muy bien, tiene que diseñarse adecuadamente, ¿no? Desde luego, yo creo que hay que aumentar el stock de vivienda pública, es decir, donde hay que construir sobre todo en el stock de la vivienda pública, porque nos hemos quedado muy detrás comparado con Austria, Alemania. Bueno, que diréis, oye, son países más avanzados que nosotros. Bueno, vamos a ver, nos comparamos con ellos. Y nosotros crecemos más, entonces hay que hacer un esfuerzo para aumentar ese stock que genera estabilidad, genera en las grandes ciudades pues una cantidad de alquiler, sobre todo asequible, que ayuda muchísimo a solventar el problema, y eso no lo tenemos, eso lleva también lleva tiempo. Cualquier iniciativa público-privada, que estaba comentando Gloria, debe proteger el alquiler asequible, es decir, aunque sea privada, hay que ponerle un tope razonable, es decir, vamos a ver, no es vamos a construir y que el mercado lo acepte, no, es decir, a lo mejor hay que poner alguna subvención, pues si se le da una subvención a esa iniciativa privada, tiene que ser bajo un precio razonable al inquilino, es decir, que en circunstancias así se puede intervenir el mercado, cuando ya no estemos en una situación tan complicada, pues ya veremos, ¿no? Y yo creo que sería importante dejar de premiar, por ejemplo, los incentivos fiscales, la compra como inversión, aunque en este momento hay poca, ya no existe las mismas medidas, y quizás fomentar el alquiler social o el cooperativo y a lo mejor otras fórmulas financieras. Solamente 2 matices, y con esto termino esta intervención. Sí que hay ayudas a la demanda, sí que hay ayudas para aquellos jóvenes. Tanto el Instituto de Crédito Oficial como el Instituto Valenciano de Finanzas, del que yo soy consejero independiente,
tienen programas para cubrir ese 20% que no te cubre el préstamo. Sabéis que hay un valor de la vivienda, el banco te va a financiar el 80% y si tú no has podido ahorrar, porque los jóvenes no han podido ahorrar ese 20%, ¿qué haces? Pues te lo avala, te lo da el banco también y te lo avala el Instituto de Crédito Oficial y el Instituto Nacional de Finanzas. Eso es una buena idea, pero con un problema, que genera más demanda. Es decir, que sigue presionando la demanda mientras no se haga en ese sentido nada de oferta. Y yo creo que las entidades financieras no creo que vayan a haber ningún problema para dar hipotecas. El problema es que puedas pagar la hipoteca, que puedas financiarla, que realmente el precio de la vivienda te sea asequible y puedas tener ese 80% al menos para poder la vivienda, ¿no? Pero yo creo que fórmulas financieras hay. El problema es que tienes que endeudarte tanto por un precio de la vivienda tan elevado, que ya representa el 7, 8 veces el sueldo de todo el año. Eso es muchísimo dinero y eso lo hace mucho más difícil. ¿Quieres hablar tú primero? Vale. Bueno, jo a banda de totes les que has comentat, jo crec que una també fonamental és la de tanteig i retracte, que moltes vegades no s'utilitza. I tanteig i retracte el que suposa és que quan se ven un habitatge, la primera opció, qui la tinga, siga l'administració local per adquirir-la. Clar, això suposa que per als ajuntaments poder tindre l'opció de poder comprar vivenda en tot el municipi significa també com tindre la vivenda repartida en el conjunt del municipi, no tindre a lo millor tota en un lloc, a lo millor més segregada o en grans promocions d'habitatge públic, com hem vist en diferents ciutats, les 1000 viviendas, Baladre, La Coma, etc., que veiem que a lo millor no és la millor opció. Per tant, esta podria ser una. I vos dic això perquè a mi l'altre dia em sorprenia quan una companya volia vendre el seu pis, bueno, un pis en la Malvarrosa, i me dia, és que n'hi ha un inversor estranger que vol comprar tot el carrer. Tot el carrer. Jo vaig estar un temps vivint en Dinamarca i allí en Dinamarca vaig preguntar a veure com era el tema de l'habitatge. I allí, per exemple, quan tu eres estrangera, en el seu model, entre altres moltes coses, tu tens més dificultats que un danès per a poder adquirir una vivenda. Si tu eres estranger i tu vols una vivenda en Dinamarca, la primera que compres tens l'obligació de viure en ella. I la segona, si pots pagar-la, ja la pots llogar. Però en la primera tens l'obligació de viure. Ni tan mal. Dic, caramba, i en Espanya? Jauja. Perquè en Espanya el que tenim és jauja. És a dir, no n'hi ha política de control. No n'hi ha acció del govern, siga en el nivell que siga. N'hi ha inacció una altra vegada de l'administració pública. Perquè si al final és inversor al que no li posem cara i que té rostro d'empresa, perquè és un inversor però al final és una empresa, perquè el que està buscant és un bé mercantil, una maximització del seu benefici llogant aquests pisos de tot el carrer com a pisos turístics per dies. A que sí? Ho tenim claríssim. Per tant, jo crec que a banda de considerar polítiques d'oferta i demanda, el que tenim que pensar també són polítiques de control. Perquè si no tenim polítiques de control, tenim un problema d'ací hasta allá. No, yo estoy plenamente de acuerdo contigo y creo que no se interviene porque no se quiere. No se quiere. Porque a lo mejor cuando la gente normal estamos en la calle, pues a lo mejor hay otros que miran hacia otro lado y no ven porque no quieren verlo. Y las soluciones en
en cualquier momento pueden darse y demás. En este momento el problema de la vivienda es un problema grave, pero espera que veamos lo que viene como consecuencia es apartamentos turísticos y demás que no hemos hablado y que no vamos a hablar, pero no es que sean el problema, pero sí que son la consecuencia de una mala política de vivienda. Y por lo que decíais antes, la nueva ley de vivienda del 23 lo deja todo tan tan generalizado que la verdad es que va a servir para pocas cosas y lo único que va a pasar es que va a confundir más que solucionar. Entonces creo que ahí pues se debería de intervenir de muchas formas, porque yo creo que sí que son posibles si las vemos los que estamos aquí, y me imagino que muchas compañeras y compañeros que están también, pues bueno, yo me gustaría que también perdonar que está aquí el Consell Valencià de la Juventud y está la PAC, y que también ellos nos dieran esa visión que sería importante, ¿no? Y bueno, y todo el mundo que quiera participar en el debate, ¿eh? O sea, estamos abiertos para escuchar, yo creo, e intentar pues presionar en lo que podamos y seguiremos haciéndolo. Bueno, seguimos, sí, está previsto que colaboren, que participen, perdón. Seguimos retomando un poco esta idea de que estas nuevas dificultades o estas dificultades están generando nueva fractura, ¿no? O están generando colectivos más excluidos de lo que teníamos anteriormente. Ante este hecho, ¿consideráis que corremos el riesgo de que la imposibilidad o las grandes dificultades de acceder a una vivienda digna se conviertan en un elemento estructural que marque, que estigmatice a toda una generación? Y en ese caso, ¿qué consecuencias sociales, económicas, inclusive hasta demográficas, ¿no? Antes hacía referencia Gloria a ello, ¿no? Podemos esperar si no se actúa con contundencia, ¿no? Cuanto más tarde me independizo, más tarde o más pospongo mi edad de paternidad, maternidad, y en consecuencia mayores riesgos de no poder cumplir ese objetivo, y en consecuencia bajamos también ese índice y vamos ahí generando un bucle, ¿no? Gracias. Solamente un matiz. Yo comparto completamente con Gloria el tema de que sería la Agencia Municipal de Vivienda la que mejor podría funcionar, porque conoce sus calles, su vivienda, su disponibilidad. Lo que pasa es que no tienen dinero, los ayuntamientos no tienen dinero. Entonces tendríamos que crear un sistema para que eso pudiera funcionar bien, que yo creo que, repito, es lo óptimo, porque son los que conocen bien su planificación urbana y conocen bien dónde está la disponibilidad. Pero en España tenemos unos ayuntamientos pobres, y salvo cuando venden mucho suelo, como ocurrió en el 2000 al 2008, pero ahora no. Pues las consecuencias son múltiples para los jóvenes, porque desde luego la independencia, maternidad, paternidad, estabilidad, son metas para muchos de ellos inalcanzables. Prácticamente la vivienda se está convirtiendo como uno de los grandes factores que determina quién puede formar un proyecto de vida y quién queda al margen. Eso es grave, ¿eh? Y por tanto hay unos problemas de falta de equidad importante. Y las consecuencias son múltiples económicas. Pues menor consumo, personas que lógicamente no pueden consumir, no pueden invertir en prácticamente nada, se retrasa la emancipación, como he dicho, hay fuga de talento fuera de la ciudad o de la región o del país, es decir, que a diferentes niveles, ¿no? En el ámbito social, pues hay desigualdad territorial, lo estábamos comentando, lo mismo haber nacido en Valencia que haber nacido en Xàtiva o en cualquier otra localidad más lejana, ¿no? Hay una concentración urbana que está generando toda la tensión también sobre las grandes ciudades, e incluso se está generando un cierto resentimiento intergeneracional que no deberíamos tampoco menospreciar, porque está ocurriendo. Y en el ámbito demográfico, pues caída de la natalidad,
envejecimiento acelerado, desestructuración con respecto a tu comunidad, a tu entorno, ¿no? Me refiero a comunidad, a tu barrio, a tu ciudad, no necesariamente en una comunidad autónoma, ¿no? Si la vivienda se convierte en una especie de privilegio y no en un derecho, estamos creando como una sociedad dual, donde el patrimonio heredado va a poder, o al final llegará a sustituir al mérito o al trabajo como factor de movilidad social, ¿no? Y eso, pues lógicamente, es muy problemático. Son consecuencias muy graves que se están empezando a notar y que, lógicamente, pueden evolucionar hacia una sociedad que no es la que deseábamos o no es la que se diseñó. Todos pensábamos hace unos años que íbamos a tener. I, a més, jo crec que també estem assistint a lo que seria com un adelgazamiento de las clases medias. Si yo ahora sí preguntara en la sala qui se considera clase mitja, clase mitjana, todos. Yo no, por ahí oigo un tímido yo no. Claro, és que ara, fins i tot, estem en un moment en el que també, no només els joves, sinó que també moltes famílies, quan han tingut dificultats, s'han tornat a reagrupar. I explica això de reagrupament, que és que mos pares vinguen a viure amb mi o jo torne a casa de mos pares per a constituir només una unitat familiar. Perquè ells o jo no podem pagar de forma independent l'habitatge. Normalment, este moviment sempre va en direcció a qui té el pis en propietat. Perquè els joves o les famílies ja constituïdes han patit, a lo millor, aquesta precarietat que dia Guy Standing, en el sentit de tindre un treball no mos garantís, en aquest cas, poder habitar el nostre pis. I, per tant, també està havent aquesta altra, com dia Santiago, aquesta Espanya dual, no? En el sentit de que n'hi ha una Espanya que va a dos velocitats. Una que va al seu ritme. D'eixa no té problemes, que és una part minoritària, i una altra que realment té problemes per arribar a final de mes, en aquest sentit, pel preu de l'habitatge. Perquè qui pot pagar-se una hipoteca de 1.200 euros al mes en la ciutat de València? L'altre dia me diu una companya, ja per fi tinc la hipoteca, 1.200 euros al mes. I jo la mirava i dic, no sé si donar-te la enhorabona o el pésame. Clar, ella perquè està en parella i això, però dic, si no, nosaltres en un sou de professora, que tampoc és que siga... no podem pagar-lo? Qui pot permetre's això per a viure en València? I ella me dia, bueno, és que jo realment ja pagava això de lloguer. Ara almenys sé que no me'l van a pujar, perquè tinc la hipoteca fixa. I dic, caramba, hem passat a resignar-nos. Perquè és resignar-nos per a sobreviure o viure en el carrer. O en lo que serien àrees més perifèriques que puguen tindre uns preus més assequibles. Per tant, aquesta escletxa generacional que estem veient no és només en aquest sentit d'eixe aprimament, com estava dient, de la classe mitjana, sinó també en el sentit en el que si els joves no poden tindre un projecte de vida independent, això afecta la natalitat, afecta les cotitzacions i afecta també a les inversions que se fan des de l'Estat. No només per a la sostenibilitat de lo que serien les pensions, sinó també a llarg termini per a lo que és els nostres impostos a on estan destinats, si no tenim una part de la població que cotitze, que puga tindre un projecte de vida, un projecte independent. En aquest sentit, jo crec que la fractura social està més que clara. I ahí està on també la llei de vivenda no aterra, però també és de veres que la llei de vivenda a nivell estatal té certes limitacions competencials del que pot fer i del que no pot fer. També en connexió amb el que seria la llei de sòl, la llei de suelo, perquè no tot pot arreglar-lo l'administració general de l'Estat, no tot pot arreglar-lo l'administració autonòmica.
ni tampoc l'administració local. En aquest sentit, és una altra vegada tornar a aquesta interdependència entre els 3 nivells de l'administració per a poder solventar o poder reparar i repensar les fractures socials que ja tenim damunt de la taula. Vamos a la última pregunta y así ya damos paso. Futuro. Pitonisos. ¿Corregir el modelo o transformamos de raíz? ¿Podemos ir hacia un paradigma priorizando el parque público de vivienda social, el parque público de vivienda en alquiler social o vincularlo al derecho? Yo sí creo que transformarlo de raíz es muy complicado, ¿no? Eso es, vamos a poner un proyecto imposible, una utopía, y entonces ya sabemos que no se va a cumplir, ¿no? Yo creo que es que se puede aumentar, se puede corregir el modelo que implica, si seguimos siendo el país donde estamos y en la Unión Europea, etcétera, mantener la lógica del mercado en sus fundamentales. Pero eso no significa que no hagamos nada, porque con la lógica solo del mercado ha fallado, ¿no? Hay que hacer algunos controles de precios, y eso ya está fijado en la ley de 2023. Hay que hacer un parque público mínimo que requiere mucho esfuerzo, requiere hacer durante muchos años miles de viviendas, sobre todo en las ciudades más tensionadas. Hay que crear incentivos fiscales, cierto urbanismo sostenible. Es una vía pragmática, es decir, que yo creo que es posible, pero claro, hay que ponerse a hacerla porque también requiere muchos esfuerzos. Yo sé que transformarlo de raíz, pues sí, podríamos decir, ya no va a haber especulación, pero yo creo que el derecho a la vivienda, vamos a ver cómo lo podemos implantar de una manera mucho más clara. Yo creo que ese modelo requeriría unos consensos que en nuestro país, con la división política que hay, no es fácil. Yo creo que probablemente los gobiernos están haciendo suficiente porque quizás la sociedad no se está moviendo lo suficiente. Eso también, por eso yo no estoy llamando a la revolución, pero es evidente pero es evidente que no hay mucho ruido, porque claro, están cómodos, es decir, y ya no me refiero al Estado ni me refiero a las comunidades, están cómodos todos, ¿no? Entonces, y que suponga, oye, vamos a destinar una parte del Producto Interior Bruto en los próximos 10 años a crear un parque público como el que tiene Austria del 20%, como el que tiene Países Bajos del 23% de la vivienda. Eso requiere años, eso no se puede hacer así. Y eso genera una estabilidad enorme para el futuro. Enorme. Además de construir, si hay gente que quiere viviendas de 2 millones de euros, pues construyámosla también. Pero ojo, tenemos un problema. La mano de obra que teníamos en el 2007 ya no está. Esa ya no está. Esa dejaron los estudios del 2000 al 2007, los que tenían 17, 18 años, para ganar 3.000 euros, y ahora ya no los tenemos, porque claro, se despidió a todos, es decir, tuvieron que volver a estudiar o a lo que fuera, y ahora habría que pensar cómo, si con inmigración, generando incentivos, porque no tenemos suficiente mano de obra para hacer esos 150.000 que queremos hacer al año, que puede que llegue en algún momento, pero ese es otro problema, es otro cuello de botella. Gràcies, Santiago. Glòria? Jo vaig a dissentir per animar un poc més el debat. I també perquè jo crec que sóc un poc més anàrquica. Jo crec que sí que n'hi ha que transformar-lo des de les arrels, des de baix. I a vegades, clar, Santiago dia, és que clar, com anem a posar una utopia? Bueno, jo crec que també les utopies mos serveixen per a poder tindre un horitzó i per a poder traçar també un camí de les mesures que tenim que fer. Allí me diuen que sí. Bueno, pues si me diuen 2 persones que sí, jo tiro endavant. Clar, jo pense que, per una banda, tenim que corregir el model que tenim en base a 3 claus. Una, reflexionar sobre aquestes fractures que hem comentat, sobre aquestes falles, les debilitats del nostre model, que és aquesta inacció de l'administració pública i este control que també estava dient abans. Tenim que reflexionar i fer un diagnòstic d'aquest malestar residencial que tenim i d'aquesta, diguem, inseguretat habitacional que n'hi ha en Espanya. Lo primer és la foto. I ja hem dit abans que dades, informes de tots els colors i de procedència molt diversa, tant del que podria ser ideologia d'una banda i ideologia d'una altra, diuen que òbviament tenim molts problemes en temes de vivenda. Per tant,
reflexionar respecte a això. I també en el sentit de veure què és lo important, però sobretot veure què és lo urgent. Això nosaltres en serveis socials ho gastem molt i diem, clar, és que tot és important, però per alguna cosa tenim que començar. No podem començar per tot. Quan tot tenim problemes, primer tenim que començar realment per lo urgent. I jo crec que lo urgent, precisament, en este cas, és garantir el dret a l'habitatge dels més vulnerables. I els més vulnerables, n'hi ha com diferents situacions que podríem determinar que sí que són d'extrema vulnerabilitat, no? En alguns casos també ho hem comentat en alguna ocasió. Per altra banda, la segona R, perquè m'he basat en 3 Rs, seria reparar. No només reflexionar, sinó també reparar aquestes fractures que ja portem de fa molt de temps i que a mesura que passa el temps ningú les repara. El que tenim són parxes. Parxes ara sí, parxes ara no, parxes ara podem tindre unes ajudes per a que els joves puguen tindre aquest 20% per a les hipoteques, però anem a veure, és que potser no estem ahí. O no estem en ajudes només per al lloguer, ajudes de lloguer que se demanen un any després de tu haver pagat el lloguer. Jo quan demane ajuda la necessite ja, no quan ja he passat l'any i he estat hasta ací. Clar, és que això són com les beques d'educació. Quan te donen la beca d'educació? Quan ja s'ha acabat el curs? I quin sentit té? Perdó. Per tant, reparar també aquestes coses. I la última, que seria recuperar. I recuperar no només el concepte de l'habitatge com a dret, sinó també la confiança en les administracions públiques. Perquè jo crec que també n'hi ha aquesta desesperança que comentàvem al principi entre tota la població respecte a que l'administració pública no dona resposta als problemes que són del dia a dia de totes i tots. I jo crec que en aquest sentit també té que anar la futura direcció o horitzó de la política de vivenda. Té que mirar en 3 escenaris, en el curt termini, en el mig termini i a llarg termini. Per tant, podria ser útil tindre aquesta utopia del que volem, l'Espanya que desitgem, si mos posem un poc nacionalistes, que no, veient també com estem i reparant allò que és urgent. Gracias, cariño. Bueno, es que se ha alargado un poquito y antes de dar paso al debate, pues me gustaría saludar a 2 personas que nos acompañan en la sala en este momento. Pedro Sabate es el responsable de vivienda del Consell de la Joventut de Valencia y José Luis González, que es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca y de Junts per l'Habitatge. Pedro lo tenemos aquí, ¿no? Y José Luis, encantada. No sé si tenemos micro para ellos y si no, pues os damos la bienvenida aquí arriba. Si queréis comentar, aportar. Hola, ¿se me escucha? Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Yo vengo a hablar en nombre de la nueva Comisión Permanente del Consell de la Joventut. Y una vez más nos vemos obligados a hablar de vivienda, porque la realidad es evidente. La situación actual se ha convertido en un obstáculo para la emancipación y para el desarrollo de una vida digna y plena. Es sin duda una de las mayores preocupaciones de la juventud valenciana. Desde el Consell, durante el último año, hemos desarrollado el proyecto Youth Challenge Valencia, con el objetivo de escuchar a los jóvenes e identificar sus necesidades y lanzar propuestas concretas sobre los problemas que más afectan a la ciudad. Entre los resultados encontramos datos tan alarmantes como que solo el 14% de los jóvenes se han emancipado, como decía el compañero antes, o que el alquiler llega a representar hasta el 94% de su sueldo. Son cifras que dibujan un futuro inmediato poco esperanzador si no actuamos con decisión.
Desde el tejido asociativo hemos planteado aumentar el parque de vivienda pública, reforzar el control de los alquileres turísticos o declarar a la ciudad zona tensionada, para poder aplicar medidas de contención de precios. Por último, quiero agradecer a la Federación de Vecinos este espacio de diálogo y tender la mano desde el Consell de la Juventud a todas las entidades y administraciones presentes. Solo con la colaboración y la voluntad política real podremos garantizar a la juventud un acceso viable a la vivienda. Muchas gracias y hay que trabajar por el acceso en nuestra ciudad. Hola, bona vesprada. Bueno, jo venia amb la intenció d'animar a la gent jove de la facultat a que s'incorpori a un procés de lluita. En este moment vaig a dir un parell de coses i en el moment que me passe me talles ràpidament i ja està, ¿vale? A ver, lo primer de tot, el tema de l'habitatge no és un tema que de pronto ha salido, ni es un tema de buenos o que hay malos o que hay un programa o que no programa. El problema de l'habitatge és que hi ha una aposta ferma dels poders a favor del capital des de fa molts anys i en contra de la gent, punto. O sea que entonces, vull dir-te que, anem a veure, jo donava classes en un institut i quan me vaig jubilar, un mal amic meu me va dir per què no tires una mà a la gent de la plataforma d'efectes per la hipoteca? Bueno, és que hi ha hagut 1 milió de desnonaments, 1.180.000 segons el Consell General del Poder Judicial. O sea, ¿eso qué pasa? No sé. I no és per casualitat. Però hi ha hagut un rescat bancari de mils, de cents de milions que los van... I hi ha una reestructuració bancària i s'ha creat la Sareb i s'ha comprat els pisos que la banca va llevar al poble en clàusules abusives perquè políticament no se va voler aplicar una llei de clàusules abusives que estava en Europa fa anys perquè ganaran dinero para tal. Y como no podían menjarse los bancs tants vivendes, entre ellos de los ecuatorianos que se fueron, ya ahora hacen falta para trabajar, pero es que los tiramos ya. Es que nosotros los tirem, los agarrem. Bueno, somos muy flexibles, no? Bueno, llavors, clar, llavors hi ha una sèrie de mesures que pareix com si la història d'Espanya no nos haguera ple de sang la història i la vida de la gent, val? Bueno, y se va crear la Sareb. I, a més, se va comprar... O sigui, en fi, no puc estendre en res, simplement 2 coses i ja està, perquè crec que ho sabem també. Se va entregar les vivendes que als equatorianos o als valencians i a les valencianes que no podien pagar la hipoteca los van perseguir, llamant-li milions d'hores de treball, la vida i el suor, se los van entregar los fondos Voltor, a los fondos de inversión, a unos preus que el Banco de España dice que estamos sobre... O sea, esto es una puta vergüenza, perdonen. O sea, esto es una aposta decidida en favor de la especulació del capital. I punto. I, bueno, i no vaig a dir més coses, perquè és que estic molt fotut, no? El mercado es la puta la liberalización sin control durante años. Y además, qualsevol mesura que vas a ficar te van a decir ui, comunista, perquè resulta que el relat d'ultradreta, al que s'ha afegit molts sectors de la societat, ja permet dir, no me toques el mercado. Hòstia, però esto què és? Hòstia, es que esto es un atentado. Bueno, llavors, sí que fan falta, claro que fan falta mesures. Una mesura tan fàcil com la següent. ¿Sabeu qué pasa? Que cuando el mercado es tan libre y el capital es tan potente, llega un momento que ahoga el sistema. O sea, el afán de benefici i el descontrol i la incapacitat dels aparells de l'Estat, polític, jurídic, repressor, mediàtic, de ficar firmes, al final acaben en el sistema. Y no dic en el planeta porque tampoco quiero hablar ahora de la dana, ¿m'entens? Ja, clar, és que, llavors, ¿hay que crear algún límite? Bueno, podemos crearlo. O no, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, llavors, a ver, la ley de vivienda. Bueno, la PA, la Plataforma d'Efectes per la Hipoteca,
se va ajuntar en 100 organitzacions i al PSOE li van dir, tio, mira, fa falta una llei. Hosti, és que fa falta. Sí, tal, és que, claro, el tema és complicat. Bueno, van fer... Bueno, pues quasi 100 organitzacions van fer una proposta de llei, que és por una ley que garantice el derecho a la vivienda en unas mesures de la maravilloses. Ni caso. Ni caso. Primera. Segona. I si hi ha alguna mesura positiva en la llei, que la hi ha també, pues solo faltaria, com per exemple, pues que el preu de una mesura, el precio de los alquileres no puede subir indefinidamente. Claro, perquè igual valen 2.000 o 3.000 euros d'ací 2 dies, jo no ho sé, saps el que t'ho dic? Bueno, pues esa mesura, políticament, com alguns companys de la taula han dit, com resulta que les polítiques que se fan ara són l'antipolítica. A ver, ¿esto quién lo hizo? ¿El botánico? Pues malo, contra el botánico. ¿Esto de quién lo hizo? El PSOE? Pues es decir, la vivienda es un arma de estrategia politiquera de merda. Hostia, pero ¿qué nivel de qué país? Y resulta que los de Dinamarca, como ha explicado la compañía, o de otros países, algunos más de derechas que la Virgen del Pilar de Zaragoza, ¿sabes? Y resulta que tenen polítiques de vivenda. Perquè per defensar el dret a l'habitatge no fa falta ser superrojísimo, però és que en este país... Bueno, en fi. Llavors, resumiendo, perquè és que no... Mira, venia a dir 2 coses a la gent jove, que encara té 2 minuts i tal. Primera qüestió. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha fet coses molt boniques, han parat centenars de desnonaments, han fet reestructuracions, s'ha fet inclús una alternativa en una obra social, unes històries molt interessants. Bueno, pues tot això que està molt bé, pues nada, compañeros y compañeras, el capital està guanyant no por goleada, esto es, vamos, no hay partido, m'entens? Llavors, la PA des de fa un temps està empeñada i ha trobat, claro, que no solo la PA son los que tienen que salvar el mundo, sinó que la sensibilitat pel dret a l'habitatge la té moltíssima gent. I llavors, a nivell, per exemple, de País Valencià, s'han permès el luxe d'obrir els ulls i resulta que al costat de la PA està entre barris, al costat de la PA està el sindicat, està la Federació d'Associació de Veïns que està així i molt agraït. N'hi ha totes les organitzacions, des de comissions UGT fins a la COS, passant per la CNT, CGT i la Intersindical, etc. N'hi ha molta gent des d'Amnistia Internacional i Allò Flautes, n'hi ha molta gent que té sensibilitat. Bueno, pues, venia a dir a la gent jove, hem creat una plataforma de país senzilleta que se diu Juntes per l'Habitatge. I la meva intervenció era animar-los a formar part, en la mesura del possible, a aquest projecte. Per quina raó? Bueno, esta plataforma se va crear, i en això ja acabe, pues perquè hi havia... Perquè és que... A veure, ahir mateixa, que hi havia la vaga general, després ahir per la vesprada, a les 7, una dona romana que la iban a tirar. O sea, no van poder anar ni quasi a la concentració perquè... Lo que vull dir és que, a veure, estan havent moltíssims desnonaments, visibles i invisibles, tots els dies. O sea, esto es una locura. I, a més, si s'ho doneu compte, hi ha un organisme que és la UAT de la Generalitat que quan han acabat els abogats que va ficar el botànic ja no els han contractat. I a nivell de l'Ajuntament, ara, l'oficina de vivenda de l'Ajuntament se l'ha encarregat, perquè com atienden a 6.000 persones, ¿para qué? Hòstia, ¿para qué? Saps? Hòstia, que volem, o sea, volem algo per manejar-ho, però no fa falta ser molt rojos, sinó que, bueno, que ja nos vendrà... En fi, això. Llavors, tenim una plataforma que és Juntes per l'Habitatge. Si alguna persona jove té ganes i bueno, nos ayuda a ficar límits al capital i a tots els lacayos en tots els marcos jurídics, estem molt agraïts. Nosaltres pensem que cal una actuació, sí, decidida, en certa radicalitat. Radicalitat no que te fiques roig, sinó que vaya a l'origen dels problemes. És dir, no pot haver un preu de lloguer que la gent no pugui pagar. Hòstia, intel·ligència. Saps el que te vull dir? Hòstia, és que, bueno, en fi. Entonces, bueno, hi ha una sèrie de limitacions. Dir-vos simplement, la plataforma d'afectats per la hipoteca va sortir perquè a uns veïns de Benimaclet els van tirar i quan resulta que teníem en l'assemblea de la PA, que fem alguns dimarts, cada 15 dies,
nos ve la Trini, unes xiques de Trini, Isabel i la Carmela, pues nos van vindre unes persones, unes que vivien en Fuensanta i altres que no, y resulta que diuen, oye, que mi vivienda, que era del Sabadell, y que el Sabadell hizo una empresa con Cerberus de capital americano que se llama Promontoria Coliseum, resulta que no nos quieren hacer contrato de alquiler y nos tiran, digo ya. Pero es que ahora resulta que es que la han vendido. ¿A quién? Los americanos ahora lo han vendido ¿a quién? A Georgia Capital, un fondo ruso. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que nosaltres, quan se donem compte, com a pa, que bueno, és que no són capaços de res. És quan cridem a la gent i quan la sensibilitat de l'Associació de Veïns de Benimaclet i altres persones i altres organismes se fem forts. I quan se donem compte que la vivenda dels valencians i valencianes s'està venent. No solo la vivienda per el derecho de tanteig i retracte, que molt bé has analitzat, que totes aquestes eren vivendes on l'administració ha signat un document dient renuncio a que se aplique el tanteo retracto porque ¿para qué la quiero? Y la vivienda de Trini la van vendre per 28.600 en la Fuensanta, que no són molt meravelloses, no? I la d'Isabel, que té una depressió, la pobra i tal, per 23.600. Ara els van a tirar a totes. Ese és el panorama que tenim, companyes. És dir, que, entonces, llavors, res, jo crec que sí que tenim que animar-se. El tema de la vivenda és un eix vertebrador de la vida democràtica. Si no hi ha vivenda, la gent... Clar, a mi no me sap mal soles que tenim que defensar el dret a l'habitatge. No, és que després, com la democràcia no funciona, buscaran a uno que te resolga el problema. I després direm que és un... Claro, saps el que te vull dir? Hòstia. Entonces, fiquem-se les piles, gent jove en damunt, us esperem i endavant, ¿vale? Gràcies. José Luis, moltíssimes gràcies i beneït el teu amic que te va fer encomanar aquesta tasca que estàs fent de categoria, perquè a banda de denunciar, en quina gràcia valenciana l'has fet, perquè mos has fet riure a tots en un problema tan seriós com el que el tenim. Tu plores. Moltíssimes gràcies i quanta raó tens. Bo, se'n queda sense temps per a... No sé si hi ha alguna paraula, però mos queden escassament 3 minuts te donem. Vale. 2, mare de Déu. 3 i parem, val? Vinga, 3 i parem. És per a persones que puguen pagar-se una residència. Jo sóc un privilegiat perquè visc a la casa on naixé mon pare, que m'abuelo comprà el seu suor en l'any 60 en un carrer, el carrer de la Barraca. Així que, al final, jo sóc un privilegiat i jo estic parlant dels que no són privilegiats com jo, que tinc una casa i una moto. És que el que ve és molt important. I jo crec que sí que n'hi ha que transformar. Al final estem parlant de si volem una economia productiva o una economia rendista. L'economista sabrà el que és una economia rendista és que un rus que viu al costat de ma casa ja ha comprat el 5è pis al carrer i no són per a viure ell o la seva família. És el que estaven dient de Dinamarca. És que en el Cabanyal n'hi ha una empresa que li diuen Categora que està fent 249 apartaments temporaris i n'hi havia una cua de xicotets inversionistes e inversionistes que anaven a comprar per a que siguera apartament turístic o temporari de la empresa Categora. I així el que passa és que ningú vol dir-li a les persones, a la classe mitjana també, que és propietària de 4, 5, 6, 10, que n'hi ha que fregir-los a impostos per a que joguen els seus pisos a persones normals, en preus normals. Perquè al final el que passa i el que veus al final al carrer és el teu veí que diu és que m'han dit que soc bobo, que tinc el piso a 600 euros, que soc idiota. El meu gestor, el meu abogat m'ha dit que soc bobo, que fas així 4 apartaments per als Erasmus o per a estudiants i que guanyaré 2.500 euros. És que la meva veïna m'ha dit que ha tirat, un propietari ha tirat a uns que estaven jogats a 1.200 euros en el carrer de la Reina. I per què?
perquè ha fet 2 apartaments il·legals que, per supòs, l'associació de veïns ha denunciat a l'Ajuntament de València perquè faci alguna cosa, perquè ara vol cobrar 6.000 euros en apartament turístic il·legal en un tercer pis en el carrer de la Barraca. És que això és descontrol total i necessitem una transformació que passe de que els xicotets propietaris, els propietaris, les empreses i els estrangers diguen, bueno, si vol viure així, perfecte. Si vol fer economia productiva invertint en economia productiva, endavant, portes obertes. Portes obertes al business. I és el business. Però el business en les nostres vivendes hem de dir que no. I això és la transformació. I hem de dir-lo a l'estranger i al nacional, al mig propietari, al superpropietari i a les empreses financeres que te diuen com categora que si tu compres un pis ahí tens un 7% de per vida perquè el llogarà a turistes i a gent que vindrà a treballar a la IBM. I res més. Primero, dar las gracias a los intervinientes y a la Federación por llevar este debate sobre el tema de la vivienda. Nada más puedo decir una cosa. El señor Aznar, su mujer, vendió las viviendas en Madrid. Yo estaba jubilándome y me fui a Alemania, me fui a Austria, estaba ya jubilada, podía permitirme el gusto de ir para la vivienda pública. Mi idea y mis principios siempre han sido los siguientes, y así lo son. La vivienda pública va a razón del salario que uno cobra. Punto y pelota. En la misma finca puede vivir uno que gana 2.000 euros y otro que gana 50 euros. Eso es lo que iguala. La derecha lo que quiere es vivienda social porque la maneja. Y no ha habido interés, bajo ningún concepto, en una economía de libre mercado con poca industria, porque la dejamos todas a la entrada del mercado común. La defensa de la vivienda pública, que es la única que automáticamente baja los alquileres. ¿Qué pasa ahora? La ley de trato y retracto. Estuve en la negociación, Al día siguiente la quitaron. Fui testigo de cómo se daban las viviendas. Ahora, esta amigueta, la otra amigueta que vendrá a votarme. No se engañen. O se hace una ESO de vivienda pública y en una economía de libre mercado, lo acaba de decir el compañero, el que tiene 2, el que tiene 3, és molt difícil fer una llei, Tenim que demanar que se construïsca. Ja sé que no n'hi ha personal, que tenim que portar a gent que ho faci. Ho sé també. Pues que les facin de manera que les porten. Sòl públic, vivienda pública. I res més i gràcies a tots. Res, jo superbreu. Jo ha vingut el meu company i jo volia dir-vos que jo abans de ser presidenta del Consell era la vicepresidenta, jo he estat moltes voltes en els polítics parlant i m'he donat compte d'una cosa, i és que tenim moltes dades, com bé heu comentat, i que demanem massa per favor les coses. Jo crec que ja tots els per favors estan dits. Ja em demana per favor, necessitem més vivenda, per favor, deixeu de ficar bars superxulos que són branch per anglesos. Gràcies, vull que el bar Manolo. Basta, ja està. Deixeu que les persones majors visquen en els seus barris i es reconeguen. Deixeu que la gent de la meva edat puga viure en el seu carrer, on ha viscut tota la vida. Jo no vull anar-me'n a l'altra punta de València. Vull viure en el meu barri, en la meva gent. Així que jo vos anime a que col·laborem junts com estem fent fins ara i que ja no demanem més per favor. Que si fa falta que ens plantem a l'Ajuntament i ens sentem i diguem «Ei, estem ací, escolteu-nos», fem-ho, perquè per part de la joventut tindreu tot l'apoi que necessiteu, perquè per això està el Consell i qualsevol cosa que necessiteu, així estarem.
Hola, venim de l'Associació de Camins al Grau al Xirós, també de la Illa Perduda, de l'Associació de Veïns d'Illa Perduda, i molt interessant saber que molta més gent, els casos personals, és totalment la nostra experiència en el barri que tenim, i és molt interessant que se parle de que l'habitatge és un dret fundamental, o sigui, no és un bé de mercat. Mos ho apuntem, se necessita clarament parc de vivenda pública, i la solució és construir. S'ha dit que n'hi ha 36.000 habitatges buits a València, tal com hem arreplegat en un informe propi que hem fet, però és veritat que les dades sobren, el que falta potser és més decisió per a dir-ho clarament a les administracions, perquè continuen havent grans tenidors, continuen havent fons d'inversió que compren cases directament, i estrangers que ni resideixen i ens apugen el cost de vida de la gent normal. Així que tanteig i retracte, fregir-los a impostos i acabar en l'especulació de la vivenda. I moltes gràcies i ens anem trobant en aquestes coses. Bon, jo pense que fins ací, no? Hem estat 2 hores de parlar, de raonar, de pensar. Jo vull agrair a V Societat, a Maria Dolores Pitarch, la delegada de la rectora, i a Javi Serrano, que és company i amic d'aquesta facultat, que són els que varen organitzar aquesta taula, que em varen delegar la tasca de fer el que he fet avui. Pense que ha estat una mica bé, no està del tot mal. Pense que és un debat molt profund, que malgrat alça moltes ampolles, més de les que ens agradaria a tots, i vaig a concloure només en una frase. Primer vaig a donar-li les gràcies a Santiago, a Glòria, a Maria José, a Pedro i a José Luis. Moltíssimes gràcies als 5. Moltíssimes gràcies a la resta per la vostra assistència, i m'agradaria acabar en una frase d'una camiseta que me vaig trobar de casualitat i que avui l'estrene. La vaig trobar de casualitat i en l'idioma que a mi, després del valencià, més m'agrada, que és el francès, que diu que la casa o la maison no és només un lloc, no és un habitatge, sinó que és un sentiment. I aquest sentiment s'ha notat avui ací, i aquest sentiment és el que portem tots quan parlem d'aquestes injustícies socials que estan desenvolupant a la nostra ciutat. Si és de veres que València ja fa uns quants anys la llista Forbes mos posa com el millor lloc del món per a viure, però pense que molt agraïda per la nostra valoració, ja ho sabíem, molt bé, però ja no cal, perquè al final va ser el millor lloc per a viure per a el jubilat europeu en un bon sou, i no tant per a les nostres joves generacions que volem que continuem en els nostres barris, en les nostres tradicions i amb la nostra cultura. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència, ha estat un plaer. Agrair també a V Societat i fins a la propera. Bona vesprada.